en esta etapa de educación a distancia. Tengan ustedes muy buena tarde e iniciamos el taller. Necesito saber si me escuchan bien. Sí se escucha. Con claridad. Sí, nítido, nítido. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces nuestro taller de hoy. Como les decía, a nombre del Centro de Investigación y Capacitación José Carlos Mariátegui, iniciamos esta actualización docente 2021. Actualización que tiene inmersa una serie de temas que van a aportar a este legado profesional que cada uno de nosotros vamos renovando año a año, cada año. Queremos potenciar nuestras habilidades y una oportunidad es este taller, esta capacitación, actualización que está desarrollando el Centro de Investigación José Carlos Mariátegui. Vamos a iniciar el rol del docente y auxiliar en educación a distancia. Pero ¿cuándo nosotros supimos que íbamos a estar en un evento así? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hicimos? Vamos a colocar el contexto. ¿Cuándo iniciamos este tren de oportunidades, este tren de aprendizajes con el que todavía estamos luchando para poder implementar? Entonces, vamos a hacer un marco, cómo nació esta educación a distancia, cómo estamos inmersas ahorita, inmersos, todos aquí. Marzo del año 2020. El 6 de marzo, nuestro expresidente Martín Vizcarra, a través de los medios de comunicación, nos dio una noticia lamentable, que había llegado el virus COVID-19 a nuestro país. Por tanto, esta educación presencial que se tenía pactada para el 16 de marzo de ese año, quedó suspendida. Entramos en un periodo de cuarentena, pero no olviden que el ministerio solamente suspendió hasta el 30 de marzo. Hasta el 30 de marzo se iniciaba nuevamente la educación presencial. Es el panorama que se dio en esa oportunidad. Yo les pido ahorita, porque ahí si ven el icono abajo, nos muestra hablar. Y yo les pregunto, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué pensaste en ese momento cuando nos dijeron cuarentena? ¿Qué ideas se te vinieron a la mente? ¿Pueden compartir, por favor? Amigos, maestros, vamos a ubicarnos en esta etapa de cuarentena del año 2020. Quiero saber quiénes de ustedes, qué preguntas se hicieron, qué pensaste en ese momento. ¿Quién quiere participar? A ver. Vamos a ver. José Carlos Mariátegui, Jenny, Cecilia Castilla, Mónica Martínez. ¿Quién de ustedes va a participar? Diana Zoraime. Los espero para la participación. No olviden que para aprender necesitamos socializar. Y la socialización es parte del aprendizaje. Es así, ¿no? El aprendizaje constructivista. Todos cooperamos para sacar nuevas ideas. A ver, queridos participantes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ubicarnos en este proceso de cuarentena que nos impusieron en el mes de marzo, cuando el 16 de marzo ya estábamos listos para ir a las escuelas. ¿Qué pensaron en ese momento? ¿Qué pensaste tú? En mi caso yo pensaba que iba a ser solamente unas cuantas semanas nada más y después íbamos a retornar al colegio a seguir trabajando con los niños. Sí, ¿no? Muchos pensamos así. ¿Alguien más?
¿Alguien más, chicos? Maestros, estamos en confianza. No olviden que los talleres tienen diversas formas. Hay expositivos, socializadores, y esta es una parte introductoria para poder caer al tema, para poder llegar al tema. ¿Cómo llegó la educación a distancia a nosotros? Vamos a ubicarnos en este periodo de cuarentena. ¿Alguien más? Estamos como las aulas, que tenemos que decir los nombres para participar maestros, no creo. ¿Alguien más desea participar? Tenemos 20 participantes y solamente hemos tenido una intervención. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice Víctor Mendoza? ¿Puede participar Víctor Mendoza? Sí, maestra, aquí estoy. Buena tarde. ¿Qué Está. pensaste en marzo del 2020 cuando nos dieron cuarentena? Bueno, desde un inicio pensé que, como dijo la colega, esta situación iba a ser solamente cuestión de unas cuantas semanas, ¿no? Y de acuerdo a lo que iban avanzando pues en las noticias, nos damos con la sorpresa de que eso tenía pues para todo el año. Una situación Para todo el año. muy complicado que vivimos no solamente los maestros, sino también los estudiantes y los padres de familia. Ah, muy bien. Miren cómo ya vamos alargando las respuestas, vamos complementando. La maestra que inició el diálogo nos dijo que pensó que era para un rato, y acá nuestro colega nos dice que sí, también pensó que era para un rato, pero también se puso a pensar en toda la familia, ¿no? Cómo estaba toda la familia en ese momento. ¿Alguien más? A ver, Teodosia Palomino, ¿qué nos dices tú? ¿Qué pensaste en marzo del 2020? Cuando ya creo que ni a una semana de iniciar nuestra labor presencial en las aulas, nos dijeron, nos vamos a cuarentena, pero nos dijeron hasta el 30 de marzo nada más. ¿Qué pensaste en ese momento, Teodosia? A ver, esperamos la participación. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Bueno, yo en ese momento creí que solamente hasta ahí nomás iba a ser lo que es lo que realizaron la declaración de que hasta el 31 nada más, luego de repente íbamos a retomar a las aulas. Cierto, ¿no? Muchos pensamos así. ¿Alguien más? Realmente esta introducción es muy rica. ¿Qué pensaste? Todos hemos pensado cosas diferentes. Hemos tenido experiencias diversas. ¿Dónde nos agarró esa cuarentena? Muchos de repente tenían familiares en otro lugar, ¿no? Hemos visto tantas noticias, familias que se han quedado en cuarentena en Lima, que vivían en Huancavelica, que vivían en diferentes partes del país y también del extranjero. ¿Qué experiencias tienen ustedes? ¿Alguien más que desea participar? Vamos, Mónica. Mónica Martínez, Mirta María Cancho, Paula Fuentes. ¿Qué nos pueden decir? Miren que ahora la conexión está clara. No hay inestabilidad de la señal, creo aún. Niña, di mi opinión primero. Ya, pero tenemos muchos participantes para el diálogo. Cecilia Castilla, ¿qué nos puede decir Cecilia Castilla? Mercedes Ábalos. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Miss, creo que todos coincidimos en que inicialmente pensamos que esto iba a ser de manera momentánea, ¿no? Nadie pensó que esto se iba a extender todo el año. Cierto. Entonces, continuamos. Vamos a ver qué nos dice la información. ¿Qué pensábamos en ese momento? Miren, ahí estamos los docentes reflejados, maestra y maestro, y miren toda la información, todas las ideas
que se nos viene a la mente. Coronavirus, ¿dónde está? ¿No? Muchos lo veíamos lejano, ¿no? Dice, ¿me habré quedado sin trabajo por el coronavirus? Ah, no, solo le da a las personas que han estado en el extranjero. ¿Alguno de ustedes pensó eso alguna vez? ¿Que estaba lejos de nosotros? Sí. Cierto, ¿no? Porque al inicio los casos eran del extranjero. Solo será un rato, tal como hemos recogido la información. ¿Qué hacemos luego que hemos tenido la cuarentena que se extendió? ¿Qué hacemos? Mi familia, mis hijos, ¿me enfermaré? ¿No? Miren todas las interrogantes y más que pueden haber salido de esta etapa donde nos pusieron a cuarentena por este COVID-19 que actualmente está entre nosotros. Entonces, imagínense, este es el marco teórico por el cual nosotros hemos entrado a una educación remota. Y es por ello que hoy vamos a desarrollar cuál es nuestro rol en esta educación a distancia. Pero por eso quería tocar cómo así fue que llegamos a esta educación a distancia. Por la llegada de un virus que aún desconocido, COVID-19, llegó a nuestro país un 6 de marzo y nos hicimos muchas interrogantes. Dentro de ellas, ¿me habré quedado sin trabajo? ¿Cómo haremos si no podemos ir a las escuelas? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a atender a nuestros estudiantes? Miren, por eso, el Ministerio de Educación, la DREI, nuestra UGEL y nuestra institución educativa que está representada en una insignia de una institución educativa X, tomaron medidas. Desde el Ministerio de Educación, lo primero que hicieron fue suspender hasta el 30 de marzo las clases presenciales. A medida que el virus iba avanzando en nuestro país, el Minedu crea una plataforma, una oportunidad para seguir aprendiendo, para que nuestros estudiantes no se queden sin la educación. Y es así que el Minedu diseña el Aprendo en Casa, que es una respuesta al desafío que plantea la pandemia COVID-19. Al no poder estar nosotros de manera presencial, el Ministerio aplica una estrategia basada en ¿qué? ¿Qué es lo que hicimos primero? ¿Qué nos dejó haciendo el Ministerio? ¿Lo recuerdan a la fecha? ¿Qué nos dejó hacer desde el día que dieron la cuarentena hasta supuestamente el 30 de abril? ¿Qué nos dejaron hacer? ¿Lo recuerdan o, no, o les hago un pequeño recuerdo? Un diagnóstico. Un diagnóstico, muy buena respuesta. ¿Ese diagnóstico en qué se basó, maestra? ¿En qué se basó? En ver cómo estaban los niños, si tenían las herramientas necesarias para poder realizar el trabajo virtual con ellos. Exacto, miren, nosotros con el temor de la pandemia, con el no saber qué actuar, el ministerio nos dio una gran responsabilidad. Y es aquí donde muchos de los actores educativos al inicio no nos involucramos totalmente, porque muchas veces cayó toda la responsabilidad a veces en el director. En mi caso, yo también soy directora de una institución educativa, ¿no? Y al inicio, como esta estrategia se estaba implementando, necesitamos de los actores educativos, de maestros, de personal auxiliar para sumar a esa base de datos. Entonces, el ministerio diseñó esta estrategia partiendo del diagnóstico, que no podía ser una educación virtual, sino una educación remota. ¿Por qué? Porque al recoger la información, los maestros, directores, llamando por teléfono, buscando los teléfonos de los padres de familia, que ya se habían matriculado en su gran mayoría, porque ya estaba para iniciar el año escolar, buscar esa base de datos para actualizar nuestra base de datos que teníamos en nuestro padrón de matrícula, para ver si esos teléfonos funcionaban o no, y saber con qué herramientas tecnológicas, tal como lo dijo la maestra, contaban cada uno de los hogares. En su gran mayoría optaron por la televisión, por los medios audiovisuales, TV, radio. Muchos dijeron que no tenían celular, algunos que sí tenían, pero que no tenían planes de datos.
Y es por ello, por esta coyuntura y por esta línea de base que hace el ministerio, que propone el Aprendo en Casa. Esta estrategia que no solamente contempla la radio y la televisión, sino una plataforma web. Aquí, maestros, así como dice la carita aquí, es un diálogo. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Les fue bien recogiendo la información? ¿Allí mismo tuvieron toda la información de teléfonos, de los medios virtuales de sus alumnos o tuvieron algunas dificultades? Cuéntenos. A ver, somos 29 participantes. ¿Cómo les fue cuando recogieron la información? Los maestros de inicial, de primaria, de secundaria, ¿se sumaron a esta estrategia? ¿O solamente fue el director que buscó todos los teléfonos para poder llenar su base de datos? Cuéntame, a ver. En mi caso fue mediante el WhatsApp, enviaba mis clases. Qué bueno. Y ¿En qué zona está su escuela? ¿En qué zona? ¿Urbana, rural? Urbana. Qué bueno. Zona urbana trabaja muy bien, muchas veces con el WhatsApp. Sí, pues mediante ese medio. Entonces no tuviste muchas dificultades para tener tu línea de base. No tenía mucha dificultad. Qué bueno. Yo quiero preguntarle al personal auxiliar, que era al inicio con el que iba a trabajar directamente, si ellos estuvieron presentes a ayudar para armar la línea de base para cada una de sus instituciones. Ayudaron al personal docente, al personal directivo, a buscar los teléfonos, a llenar ese padrón de los estudiantes que nos mandó la UGEL. ¿Alguna de las auxiliares que están presentes? ¿Algún personal auxiliar? Maestra, si me permite. A ver. Aló, maestra. Sí, cuéntanos. Sí, maestra, buenas tardes a usted, a todos los colegas. Bueno, yo soy docente. Trabajo en una zona rural de la sierra, en este caso en la zona de Castro Virreina. Y fue muy difícil el trabajo, ¿no? Por lo mismo que en las zonas rurales se entiende que algunos padres no cuentan siquiera con un teléfono celular. Entonces, las primeras semanas, como recordaremos, creo que el trabajo del docente solamente era de monitoreo, ¿no? De ver si el estudiante estaba atento en este caso, los estudiantes, algunos, no todos, porque no todos contaban siquiera con un televisor. Entonces, fue un problema porque los padres, como les repito, no contaban con teléfono celular y los pocos que contaban con un teléfono celular era ese teléfono pues con teclas, ¿no? No los smartphones. No los smartphones que nosotros manejamos. Entonces, fue muy difícil para nosotros los que trabajamos en las zonas rurales y encima todavía que en esa zona no había internet. Entonces, el único medio de conectividad era con el televisor. Y algunos estudiantes nada más atendían, ¿no? Luego se gestionó con el municipio para que haya una antena de internet en el lugar. Luego los padres hicieron esfuerzos sobrehumanos para comprar un smartphone que no baja de los 300, 400 soles, imagínense. Exacto, para esa imagínate. Zona, y con la economía que hay allá. Sí, es muy difícil. Nosotros recién en el mes de julio hemos logrado que todos los estudiantes cuenten con teléfonos celulares, incluso algunos hasta se unían entre 2, 3 estudiantes que vivían cerca del lugar para que puedan, podamos nosotros los docentes interactuar mediante el WhatsApp. Entonces, para nosotros que hemos trabajado en zonas rurales, sí fue muy difícil el trabajo. Entonces, fue un trabajo demasiado arduo porque prácticamente estábamos mañana, tarde y noche con los estudiantes.
Y usted sabe que en las zonas rurales los estudiantes se dedican al campo y la motivación para ellos somos nosotros los docentes cuando estamos ahí en las aulas. Y al estar nosotros lejos, fue totalmente algo nuevo para ellos y, como le repito, bien difícil, maestra. Exacto. Y Te felicito. sí. Realmente, disculpa que te corte. ¿Tu nombre? Jenny. Jenny. Te felicito, yo creo que los maestros también vas a recibir las felicitaciones de los maestros. Es una gran experiencia exitosa la que nos cuentas, porque el poder haber empoderado de la tecnología, haber podido gestionar con el municipio, dice mucho de tu compromiso docente, dice mucho de lo que tú quieres en tu carrera y de lo que quieres que aprendan los estudiantes. Y sé que muchos de nosotros hemos hecho esfuerzos desmayados para hacer que esta estrategia de aprendo en casa funcione, ¿no? No nos habrá funcionado quizás a muchos al inicio, pero hemos logrado cierta estabilidad al transcurso del tiempo. Por eso es tan bonito que nos cuenten las experiencias. Yo te felicito y si tienes algo más que decirnos, cuéntanos. Sí, Miss, fue muy complicado porque, como usted decía, ¿no? Al principio, ¿qué hemos pensado nosotros cuando escuchamos el mensaje a la nación del presidente en ese entonces? Yo recuerdo que ya había listado mis maletas porque yo de aquí salía los lunes a las 3 de la mañana, mis maletas, mi cocina, todo para irme allá. Ya habíamos planificado el buen inicio. Había una planificación bonita para ese día y entonces ese día domingo en la noche se desboronó todo. Entonces, como todos, ¿no? Pensamos que iba a ser por 2 semanas, luego 2 semanas más y 2 semanas más. Y uno, como yo soy docente contratada, como dicen, ¿no? ¿Qué hacemos? He perdido mi trabajo, ya no, ¿de qué voy a vivir? Porque también nosotros tenemos familias, tenemos hijos, y si emigramos a otros lugares es porque, bueno, amamos nuestra profesión y lo hacemos por nuestros hijos, por nuestra familia. Entonces fue muy complicado, maestra, pero gracias a Dios los frutos se dieron en diciembre, ¿no? Cuando hemos ido, los docentes, hemos trabajado 2, 3 días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, los jóvenes venían, revisábamos su portafolio de evidencias por cada área. Bueno, yo soy del área de educación para el trabajo, y entonces muy bonitos trabajos. Entonces, fue una experiencia, o sea... Tienes para contar mucho. Sí, sí, maestra, en un principio fue demasiado chocante para un docente que trabaja en una zona rural y con bastantes dificultades, ¿no? Pero a medida que ha pasado el tiempo se ha ido superando y al final los frutos fue, pues, ¿no? En diciembre cuando hemos visto su portafolio de cada estudiante. Entonces, muy buena experiencia de aprendizaje para todos nosotros, ¿no? Eso le puedo manifestar, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más que quiera aportarnos algo más? Ha levantado la mano Maribel. Cuéntanos, Maribel. ¿Quieres participar? Está levantada la manito de Maribel. Como les decía, entonces, ¿qué más que desea participar? Sino para continuar. Tal como lo decía la maestra, nos enfrentamos a un nuevo escenario. Este escenario nos traía muchas interrogantes. ¿Cómo vamos a hacer? ¿En qué canal van a dar este Aprendo en Casa? Y nos dimos con la sorpresa que muchos de los aparatos electrónicos que tenían en casa, algunos no agarraban el canal 7, ¿no? Algunos, así como decía la maestra, no tenían smartphone. O al inicio en la base de datos nos dijo que sí tenía el teléfono y luego que no, que lo había perdido. Miren toda la coyuntura que hubo en ese tiempo. Entonces, dentro de este contexto que hemos armado desde la cuarentena de la pandemia, nace una plataforma llamada Aprendo en Casa. Nace una nueva educación y una nueva forma de enseñar para cada uno de nosotros, una nueva forma de desempeño, tanto para los directivos, para los docentes, para el personal auxiliar e inclusive para el personal administrativo, que muchos de ellos
ya que su trabajo no puede hacerse de manera virtual ni remota, han tenido que ir a asistir a las aulas, muchos de ellos, y también como muchos de ellos han estado en suspensión por un tema también de peligro ante un pequeño contagio que tengan. Entonces, miren cómo esta estrategia se implementa y nos pide a nosotros tener un rol protagónico. El PPT se nos está, a ver, aquí está. Entonces, vamos a entrar directamente a este rol docente. Este rol docente de Aprendo en Casa nos pide como punto 1, tal como al inicio se hablaba, contar con el directorio de estudiantes, padres de familia asignados. Esto es básico para desempeñar nuestro rol, ya que muchos casos, yo he visto en educación secundaria, tenían solamente a veces el teléfono del estudiante y no lo podían contactar y no tenían el teléfono de los padres de familia. Por eso, desde aquí, de nuestro rol docente, tenemos que saber que el directorio es completo, tanto estudiante, padre de familia, e inclusive nosotros podemos añadir a alguien más, a un tutor o a la persona responsable también que se queda, porque así como hay diferentes medios tecnológicos en casa, también hay diferentes realidades. Hay padres que los dos trabajan y el niño o el estudiante se queda con la tía, hasta con la abuelita, y tenemos que tener también ese acceso allí. Para esta nueva propuesta que tenemos para este 2021, yo creo, porque ahorita vamos a actualizar estos padrones, vamos a tener que añadir inclusive unos teléfonos alternos. Tener el mapeo de acceso de cada estudiante, también su dirección exacta, porque muchos de ustedes hemos visto que se han ido y también se han expuesto, porque ha habido tanta dificultad de coordinar con el estudiante, la escasez de la conectividad, de no contar con un acceso telefónico, ni por WhatsApp, ni por ningún medio, ha hecho que muchos de los docentes se trasladen, inclusive poniendo su vida dentro de su nómina estudiantil, de su trabajo diario, para que puedan ingresar a este proceso educativo. ¿Qué más tenemos como rol docente? Comunicar la programación, nos dice, de la plataforma Aprendo en Casa. Esta plataforma, cuando se inició el 6 de abril, contaba con una serie de insumos, y estos insumos, al inicio, no salían los de la web, salían tan rápido, y muchos maestros se desesperaban, directores, al ver que ya iba a llegar lunes, y esta plataforma no se activaba, no bajaba la programación. Entonces, miren, como dentro del rol docente está no solamente tener el directorio, tener mapeado el acceso de cada estudiante, sino comunicar la programación también a los padres de familia. Luego que tenemos nosotros reconocido los medios tecnológicos que tienen nuestros estudiantes, ya sea el internet, la radio, la televisión u otros medios, tal como lo contó la maestra, han habido una serie de estrategias, tanto en Selva, ¿no? Ha habido inclusive personas que han ido perifoneando, personas que han hecho la réplica de las clases, han hecho papelotes, han pegado en las comunidades, han hecho una serie de estrategias. Entonces, todo esto tenemos que tener, como se dice, como nuestra base de datos para poder iniciar nuestro trabajo. Luego, cuando el ministerio implementó esta plataforma Aprendo en Casa, uno del rol fundamental para trabajar nuestra educación a distancia era revisar la plataforma, ya que en esta plataforma está integrada la educación básica regular y la alternativa también, así como la educación básica especial. Y también están las estrategias, no solamente para la web, sino para radio y TV. Sabemos que para radio y TV, inclusive allá en estos últimos meses, salía con mucha anterioridad, ya que los maestros podían tener estas programaciones jueves, ¿no? Miércoles, inclusive de las semanas antes, para poderlas analizar. Pero al inicio no fue así. Al inicio fue como podernos, como un tren, que no podíamos subir muchas veces porque nos ganaba esta implementación a muchos
Muchos maestros inclusive le ganó porque al inicio no se sabía cómo articular todo, porque no se olviden que a nosotros nos dejaron revisando una propuesta curricular, la implementación de nuestra planificación anual, y nos dejaron como primera tarea articular esta propuesta que tenía cada escuela bajo su propia identidad con la plataforma Aprendo en Casa. Muchos lo lograron, algunos no, algunos tienen este nuevo año para lograrlo. Luego vamos a hablar un poco de esto justo, que es una parte medular para poder implementar el Aprendo en Casa. Entonces, luego que nosotros tenemos esta plataforma de ayuda para el rol docente, nuestro siguiente paso es revisar la plataforma. El rol docente en esta educación a distancia es revisar la plataforma, las guías, las actividades, los recursos, ¿no? Con anterioridad, antes de proponer estas actividades a nuestros estudiantes. Hay que conocerlas. Nuestro rol como docente es saber qué competencias se van a movilizar en esta semana, qué competencias ya se han trabajado con anterioridad, qué competencias no he logrado con mi estudiante. Sabemos que si hay una educación formativa, nosotros nos vamos dando cuenta qué competencias el niño está alcanzando, porque nosotros cuando hacemos el acompañamiento, la socialización, allí nos vamos dando cuenta de su desempeño, igual cuando vemos la evidencia también. Entonces, con este rol docente nos pide al inicio, para los que están ingresando, primero, tener nuestra base de datos clara, actualizada, inclusive con otros miembros de la familia alternos, por si nos fallan esos medios virtuales, por si nos falla el teléfono de papá, de mamá o del propio estudiante si es de secundaria. Tener esa base de datos actualizada, ¿no? Con los padres de familia, y allí nos pueden ayudar también el personal auxiliar. No olviden que el personal auxiliar es tan importante en esta labor de educación a distancia porque son nuestro brazo derecho e izquierdo muchas veces del director también, porque son los que nos van a ayudar a hacer el seguimiento también de las entregas de las evidencias, de las asistencias de los estudiantes, de inclusive del cambio de teléfono, de equipo tecnológico que tenga el padre de familia, o también lamentablemente por situaciones de enfermedad que ha pasado yo creo que no hay ningún maestro que pueda decir, yo no he pasado con mis niños una experiencia de los estudiantes que se hayan enfermado o que hayan tenido algún familiar enfermo o quizás fallecido. Queridos maestros, hasta aquí alguna pregunta para continuar porque han ingresado muchos maestros ahorita. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿O alguna experiencia que quieran contarnos? Maestros. Paula, ¿quién más? A ver, hay 48 participantes. Melissa. ¿Algo que hasta allí quieran preguntar? No olviden que somos 47 participantes ahorita y que estamos aprendiendo cada día a través de esta educación a distancia. Ahorita estamos capacitándonos a través de una educación a distancia. Por eso hemos hecho un marco teórico, cómo fue que esta educación a distancia ingresó a nuestro país, ¿no? A raíz de un 6 de marzo que nuestro expresidente salió a decirnos que habían encontrado un caso de COVID-19. Dieron una prórroga del inicio de año que estaba pactado para el 16 de marzo, nos dieron hasta el 30 de marzo. Así como decía la pregunta de inicio, ¿qué pensamos al inicio? Pensamos que esto era solamente para un ratito, el COVID, ¿qué será? ¿Qué será el virus? ¿Dónde estará? No solamente le da a las personas que han tenido contacto con alguien del extranjero, con alguien que ha viajado al extranjero. Nos hicimos muchas preguntas, me quedé sin trabajo, mi familia, me enfermaré. Todo ese contexto se dio antes de ingresar a esta educación a distancia. Luego el Ministerio de Educación nos dio una gran tarea, elaborar una base de datos. Para esta base de datos nos mandó recoger información como dirección del estudiante, teléfono del estudiante,
aparatos tecnológicos que tenía, radio, televisión, teléfono con datos, smartphone, planes fijos, ¿no? Trabajo del padre de familia, todo ello nos mandó preguntar. Luego que tuvieron esta base de datos el Ministerio de Educación a través de las UGELs, de las DREIS, subió toda esta base de datos al Ministerio de Educación y el 6 de abril, a través de una directiva, implementan esta educación remota. Remota porque se da a través de diferentes medios. No pudieron concretar una educación virtual directamente a través de la web, porque según la base de datos, muchos de nuestros estudiantes no contaban con un smartphone, no contaban con planes de datos, sino tenían TV, radio, y algunos ninguno de estas dos alternativas. Entonces, el 6 de abril se implementa esta plataforma Aprendo en Casa, que era algo nuevo para nosotros, ya que nos habían dejado como directivos y como personal docente y auxiliar reprogramar nuestras actividades de planificación curricular. Nos dejaron como primera tarea articular estas actividades con la plataforma Aprendo en Casa, pero por otro lado nos dieron competencias y estas competencias estaban basadas al autocuidado, porque si nosotros vamos a dialogar ahorita justo, si nos damos cuenta, todo el Aprendo en Casa está relacionada a la conservación de la salud. ¿No, maestros? Hasta allí, que le he hecho algo globalizado hasta allí. ¿Tienen alguna pregunta? Para ingresar al rol y revisar sobre todo la resolución ministerial para darnos cuenta bien de muchas cosas que quizás en este momento no la hemos leído con claridad y no la sabemos. Y necesitamos saberla porque este 2021 ingresamos nuevamente en una educación remota. Inclusive yo ahorita estoy un poquito aquí también como atareada he estado porque como directiva nos programaron una reunión que yo no sabía que se iba a programar a las 3 de la tarde. Y he estado escuchando y nos dicen que posiblemente esto se vaya extendiendo, ya que sabemos cuál es el panorama del virus hoy en nuestro país. Así que, maestros, hasta aquí espero yo su diálogo para seguir completando y complementando la información. Hasta allí, ¿está con claridad la información? ¿Algo que necesiten acotar o alguna experiencia? A mí me gusta mucho el tema de las experiencias, porque eso enriquece lo que estamos dialogando. ¿Maestros? Todo claro, Miss. Muy bien. ¿Alguien que nos quiera compartir? Yo necesito saber el tema del recojo de la línea de base. ¿Cómo nos fue? Ha sido muy difícil para recoger la línea de base. Muchos llegó a la hora y no se podía completar el número de padres de familia, ¿no? Y algunas instituciones tienen 100 padres de familia, 50, 60. Mire que yo trabajo con 32 padres y se hizo difícil, ¿no? Poder, ¿cómo se dice? Tener esa línea de base. Inclusive tengo la fortaleza de tener una maestra que vive en la comunidad. Imagínense para algunos que no tienen, se han tenido que poder, como se dice, valer a veces hasta del vecino, de alguien que lo conozca, pásale la voz, ¿no? Que me pase su teléfono. Yo creo que he pasado muchas de esas cosas, ¿o no? A ver, maestros. ¿No hay nadie que nos quiera contar su experiencia? Miss, buenas tardes con todos. Soy la profesora Claudia Vilés. También tuvimos problemas porque a veces los chicos contaban con los celulares de los padres y pues los padres de familia tenían 2, 3 hijos que tenían que compartir el equipo para poder escuchar las tareas. También esa era una dificultad para los estudiantes. Aparte también que las memorias se les llenaban, ¿no? Con todos los archivos, a veces cambiaban, que el papá se llevaba el celular, se quedaban con el celular de la mamá y decían, 5 minutos antes de las clases de mí, por favor agregue este número porque mi papá se lleva el celular, estoy con el celular de mamá. Entonces, hemos tenido que tratar de subsanar varias incomodidades, hemos tenido varias anécdotas, ¿no? Para poder tratar de llevar a cabo esas clases.
Es cierto, y sobre todo, ¿saben por qué se necesita esta socialización? Porque vamos a iniciar un nuevo año y necesitamos que estas cosas que nos pasó en el año 2020 no nos vuelvan a pasar quizás todas, ¿no? Sino que cada año tenemos que ir mejorando. ¿Por qué creen que ustedes están ahorita aquí en esta capacitación, en esta actualización? Porque ustedes quieren hacer mejor su trabajo. Por eso quieren aprender de agarrar, ¿no? Mucha información para que nuestro trabajo cada vez salga mejor. Entonces, continuamos con este rol docente. Entonces, uno de estos roles era revisar la plataforma para saber cuáles eran los temas que se iban a movilizar en esta semana, qué competencias se iban a desarrollar y sobre todo en muchas de las instituciones educativas realizaban una unidad relacionando estas actividades y agregando otras de su propio interés, porque allí justamente ahorita vamos a leer parte de las funciones que también está en adaptación, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de estas, inclusive de esta estrategia, muchas veces la maestra o leía y decía, no, pero esta lectura está un poco complicada, yo conozco a mis estudiantes y la voy a volver a redactar, la voy a hacer más fácil. Si la lectura tiene 20 páginas y sé que mi estudiante no tiene recursos para poder descargar, no tiene recursos para imprimir, ¿no? Entonces, la maestra podía descargar ese material y volverlo a redactar de repente, teniendo la idea principal, pero reduciéndole algunos párrafos. Yo les cuento que adapté muchos de los materiales, cuentos muy grandes que venían para inicial, ¿no? Y hacía captura, y en un Word lo reducía, ¿no? Para poder que ese niño pueda tener esa información y pueda leer casi la misma información, pero sin tener las 20, 30 hojas del PDF de los cuentos del ministerio, ¿no? Y también tener en cuenta que había mucho tema de audio, también audiocuentos. Entonces, ese proceso de adaptación es parte de nuestro rol también. No olvidemos la adecuación, ¿no? Y también pueden agregar contenidos, ¿no? En el caso de que la institución educativa tenga por bien trabajar la identidad cultural y tengan alguna lectura que ustedes quieran complementar o que también dicen en la plataforma vino esta lectura y yo la voy a reemplazar por algo que tengo en mi contexto, también es válido porque lo que no se va a cambiar es la competencia. ¿Entienden? Por eso es que es muy importante y dentro del rol del profesor y del personal auxiliar de educación a distancia, del director, está en revisar la plataforma. Por eso es que ya ahora inclusive si ustedes han visto los comunicados del Minedu, hace 3 días ha salido el comunicado que va a la plataforma, se va a activar 15 días antes, dice, de iniciar el proceso de implementación ya de nuestras actividades de aprendizaje. Ese es el compromiso que está dando el Ministerio de Educación, ¿cómo se llama? El ministro Cuenca es lo que ha dicho ahora último, que la plataforma Aprendo en Casa se va a implementar 15 días antes para que el maestro tenga toda la oportunidad de leer, de hacer su planificación, ¿no? De poder adaptar, de poder hacer muchas cosas, porque dentro del rol de educación a distancia que tenemos ahorita, nos los exige el estar actualizado, el estar constantemente revisando la plataforma del Aprendo en Casa y saber cuáles son las actividades que van a movilizar durante esta semana. Inclusive, ahora último, se estaban movilizando como actividades significativas, como situaciones significativas cada 15 días. Y por eso es que se implementaban los proyectos, ¿no? Las unidades de aprendizaje, teniendo en cuenta estas actividades de la plataforma. Y no olvidando que allí vienen claramente las competencias que se van a movilizar. Eso no quiere decir que hay una maestra que quiere implementar, inclusive trabajar una competencia, añadir, lo puede hacer, pero sin dejar de lado las competencias de la propuesta de la plataforma Aprendo en Casa. Entonces, seguimos como nuestro rol, ya tenemos nuestra base de datos, la obligatoriedad de revisar la plataforma Aprendo en Casa, ¿para qué? Para
implementar nuestras programaciones, proyectos, unidades de aprendizaje, para adaptar, hacer adecuaciones, ¿no? Para hacer las cosas pertinentes a cada contexto, a cada lugar, costa, sierra y selva, zona urbana, zona rural, porque finalmente somos nosotros los maestros. Yo como maestra de aula conozco, porque yo entré a su casa, sé que tiene esto, sé que tiene el otro, mira, con este material no se va a poder hacer, él no tiene estos materiales, yo sé la economía de la familia, pero sí hay otros recursos que yo puedo adecuar a esa actividad. Por eso es tan importante y dentro del rol del docente de educación a distancia que hemos tomado ahora ya, luego de esta propuesta del ministerio, es revisar constantemente esta plataforma. Y aquí yo quiero que con sinceridad nos digan, porque inclusive la plataforma tiene muchas cosas y a veces a mí, porque yo cumplo dos funciones, directivo y docente, a mí muchas veces no me ha alcanzado para revisar todo el Actívate, que vienen cosas muy bonitas, ¿no? Los planes lectores, que vienen allí muchas cosas, y a veces buscamos por otro lado y allí en la misma plataforma hay una serie de oportunidades, hay links, hay una serie de formas. A ustedes, 48 participantes que están allí, ¿han revisado la totalidad? ¿Les alcanza el tiempo para revisar la plataforma? ¿Maestros? ¿Auxiliares? El personal auxiliar también tiene que revisar la plataforma. No se olviden, porque ustedes son los que van a ayudar. Estamos trabajando, cuidamos a la madre tierra, como dice allí. Entonces, el personal auxiliar puede hacer mensajitos para los padres de familia, ¿no? Que le puedan dar mensajitos para que le digan, no, si cuidamos la tierra, todos vamos a ser felices, cuidando la tierra somos mejores, ¿no? Puede ayudar a la maestra. ¿Cómo puedes cuidar a la tierra? ¿No? Entonces puede mandar mensajes inclusive, y así como la maestra, porque yo vi de que a ustedes les he enseñado a trabajar al Google Drive, el personal auxiliar también, sus pastillitas que manda, sus preguntitas que manda de esa semana, cómo cuidamos a la madre tierra, con una palabra o con una frase o una respuesta, una oración, puede también ir ayudando, aparte de la actividad de aprendizaje que haga el maestro. Y ya tienen en su drive de esa semana su propuesta, porque no olviden que ustedes hacen labores de tutoría el personal auxiliar, tanto como el maestro. Maestros, ¿han podido revisar toda la plataforma? Maribel, Fabi, Giovanna, Víctor Mendoza, Valeria Ábalos. No los escucho, a ver. ¿Alguien? El maestro de José Carlos Mariátegui, a ver, nuestro coanfitrión, ¿qué nos puede decir? A ver, maestros, se han dormido, creo. ¿Están allí? Claudia Vilés. Sí, en algunas oportunidades, sinceramente no, en algunas oportunidades no, pero en otras sí, lo que es mi área, que era educación para el trabajo, sí revisaba los recursos, como usted dice, que a veces venían, ¿no? Como una guía para ver con qué podíamos motivar a los estudiantes. Exacto, sí, sí, sí. ¿Con qué se puede hacer el Actívate? Inclusive, no olviden que el Aprendo en Casa está basado, ahorita vamos a ver la directiva, está basado en la conservación de la salud, no solamente en la alimentación, sino en el estado físico. Por eso es que en educación secundaria, en primaria, en inicial, ¿no? Y también en el primer ciclo se han realizado actividades de recreación, actividades físicas con los estudiantes. Todos los días, como implementación, ¿no? De esta educación a distancia, se tiene que asegurar que el estudiante haga actividad física. ¿Y qué mejor hacerlo con la familia? Yo dentro de los logros que creo que tiene el Aprendo en Casa es que ha logrado vincular a la familia, ha logrado hacer que la comunicación que muchas veces falla en la familia, que a veces llega el papá cansado,
solamente a comer de repente o a dormir, a descansar, ha roto barreras este Aprendo en Casa. Yo lo puedo decir algunos testimonios por inicial, pero yo creo que en secundaria, en primaria, también se ha podido lograr, porque las actividades que están planteadas en el Aprendo en Casa, en la plataforma, buscan mucho el vínculo de la familia, inclusive qué sabe el abuelo, qué sabe los saberes de la comunidad, inclusive preguntarle a la familia a través de una videollamada, a través de un diálogo. Se ha podido hacer una serie de actividades que busca ese vínculo familiar, así sea en distancia. Y esta plataforma busca mucho la unión familiar, la comunicación, la generación de empatía, de pensar en el otro, ¿no? Entonces, yo creo que este nuevo año 2021 va a ser mucho más, como se dice, implementado, sabiendo muchas cosas ya, sabiendo lo que tenemos que hacer desde nuestro rol, teniendo esas bases, ¿no? Esas bases de datos, de información real de nuestros estudiantes para poder implementar en cada una de los lugares donde nos toca desarrollar el aprendizaje. Y no olvidemos también, veo alguna persona de primer ciclo, que es la educación en los PRONOI, en los SETs, ¿no? En los niños de 0 a 2 años. Allí también la plataforma Aprendo en Casa manda una información y toda esa información está basada en las prácticas de crianza. Todo el primer ciclo busca las prácticas de crianza, lavado de manos, conservación de la salud, alimentación, juego y recreación, juego libre, la comunicación, la expresión artística, igual que lo busca en todos los grados, ¿no? En educación artística, en expresión. Ustedes han visto que este Aprendo en Casa, inclusive desde la UGEL Chincha, han promovido una serie, los juegos florales, los villancicos, y ahí la familia ha puesto el hombro y han estado a la altura de esta circunstancia. Al inicio quizás muchos tenemos alumnos que no se han conectado, que no han logrado, pero yo creo que es más el logro que las dificultades que hemos tenido hasta el día de hoy del Aprendo en Casa. Víctor Mendoza, veo activo tu audio. ¿Algo quieres decirnos? Creo que no, lo desactivo. Entonces seguimos. Uno del rol, ¿no?, de nuestro desempeño de esta educación a distancia es revisar las plataformas y también ser ese mediador. Así como es nuestro rol presencial, igual nuestro rol principal de esta estrategia en educación a distancia es ser mediador. Pero ahora no solamente nos ha tocado ser mediador del estudiante, sino ser mediador con toda la familia, mediador con el padre de familia, con el tutor, inclusive con el abuelito, si es que se ha quedado con el estudiante. Ese rol ha roto barreras porque ha cambiado, ha canalizado a muchas más personas. Por eso, dentro del rol docente en esta estrategia a distancia, está primero prevaleciendo el compromiso docente. Si hay un buen compromiso docente, este desafío que la coyuntura, este virus que está y que sigue entre nosotros calando fuerte en nuestra región, vamos a poder hacer una propuesta de educación a distancia exitosa. Yo creo que ya es exitosa por todas las experiencias que nosotros vamos recogiendo, por sus diálogos, aunque ahorita son pocos, pero algunos diálogos que he tenido con otros maestros, es una gran estrategia que este año 2020 nos toca ponerla con alma, corazón y vida, así como también seguirnos cuidando con alma, corazón y vida. Quizás muchos de los participantes de ustedes hayan sufrido la enfermedad, pero también creemos de que hemos aprendido a cuidarnos más, hemos aprendido a respetar más al otro, a saber que el otro necesita cuidarse para cuidarnos a nosotros. Y esa es la realidad que busca este Aprendo en Casa. Es una educación cooperativa donde el vínculo familiar es el que prevalece en esta educación de esta plataforma. Entonces, dentro de este rol, aquí vamos a hacerlo bien pausado porque esta es una parte medular del rol, es brindar orientaciones iniciales para que guíe al estudiante.
¿Qué tenemos que hacer? Ya nosotros revisamos la plataforma, entonces aquí ya está nuestro rol desempeñándose. Aquí ya estamos siendo mediadores directos, ya estamos con el sujeto. Estamos con el sujeto que aprende. Estamos con él y tenemos que brindarle las orientaciones iniciales para que guíe al estudiante. Pero si es el estudiante de educación inicial, no solamente le vamos a dar la guía a él, sino también al padre de familia o a quien haga de tutor en ese momento que está en casa donde va a desarrollar la actividad de la web o donde ha visto el programa de TV y tiene que cumplir el reto. Vamos a brindarle bien esas orientaciones porque muchas veces la televisión lanza el reto, pero nosotros como maestros, nuestro rol es volverlo a dar con más claridad, volverle a dar ese reto al niño para que lo entienda a su modo, al padre de familia también contextualizarlo, a su lenguaje con claridad, para que logre entenderlo y nosotros podamos hacer que este aprendizaje sea constructivo de verdad y pueda manifestarse a través de la evidencia de aprendizaje. Entonces, nuestro compromiso, nuestro rol, es brindar la orientación inicial para que este estudiante se sienta guiado, para que este padre sepa lo que va a hacer, cómo se desarrolla la actividad y tenga claro lo que debe hacer y cómo hacerlo, así como el producto que debe lograr al finalizar la actividad. Tiene que saber el propósito de la actividad y el reto o producto el cual va a desarrollar. ¿A quiénes se los decimos? Al estudiante, al padre de familia, a quien haga el acompañamiento al estudiante allí en casa, quien sea el tutor allí en casa. Y el personal auxiliar, ¿qué hace? Tiene que hacer el reporte de la asistencia, ¿no? ¿Cuántos están viendo el Aprendo en Casa TV? ¿Cuántos están escuchando la radio? ¿Cuántos están llevando, ¿no? A través de la plataforma web el Aprendo en Casa? Y utilizar, ahora vamos a utilizar mucho el Google Drive y llevar en su Excel sus asistencias diarias y pasarla no solamente al director, sino pasarle el reporte a la maestra también, porque la maestra a veces está basada en el aprendizaje y ella necesita saber. Inclusive semanalmente pueden dar a conocer un pequeño estadístico el personal auxiliar. El estadístico, Pedro, Juan, participaron de toda la semana, 3 días, ¿no? Y el resto tiene sus 5 días completos. Entonces, la maestra verá qué hacer con este estudiante, indagar. Ah, no, dicen, este estudiante no ha estado participando, hay que indagar el por qué. Ahí está el personal auxiliar, que tiene la base de datos que tiene que ser compartida y siempre, cada mes, llamar. El personal auxiliar debe de llamar. Señora, sigue contando con el mismo teléfono actualizado, el WhatsApp, porque a veces no cambian el número, ¿no? O sea, hay alguna confusión, cambian el número, pero no el WhatsApp, no sé, hay una serie de cosas que uno llama por teléfono y no se activa, pero el WhatsApp sí. Entonces, para eso está cada uno con nuestro rol, bien, para desempeñarnos mejor en esta educación a distancia. Entonces, como personal auxiliar, yo le muestro el estadístico de participación al docente y al auxiliar, al personal directivo, para que lleve un seguimiento al estudiante y saber a quién vamos a hacer recuperación, vamos a hacerle un acompañamiento más personalizado e indagar el por qué. De repente está enfermo el estudiante, de repente un familiar está enfermo, muchas posibilidades del por qué no se conecta. Hay muchas circunstancias. Hay circunstancias hasta también de que el padre no se adapta al Aprendo en Casa, no se adapta al aprendizaje remoto y como que no le interesa también. Y hay muchos que a veces se desconectan también, o por la exigencia de las evidencias. Hay una serie de que es mejor que ustedes que conocen sus propias realidades. Entonces, ahí uno de nuestro rol, brindar las orientaciones iniciales que guían al estudiante con claridad, al estudiante, a los padres, para que logren realizar el producto y poder entregarnos la evidencia. Y personal auxiliar con claridad, llevar la asistencia, ¿no? Para que podamos hacer el seguimiento al estudiante. Como rol número 2, tenemos realizar un acompañamiento a sus actividades. ¿Quiénes realizan el acompañamiento directo? Nosotros le hacemos el acompañamiento. Muchas veces
se ha visto ahora, nos están diciendo justo en esta reunión, ¿no? Que el acompañamiento tiene que ser más directo. Por eso tenemos que tener claro los canales de comunicación que vamos a tener, ¿no? Tiene WhatsApp para hacerle el audio, para hacerle una llamada, para hacerle una videollamada, si está haciéndolo por tele, cómo hacerlo, mandarle un mensaje de texto, una foto, unas preguntas, ¿qué hacerle? Dice, realizar el acompañamiento a sus actividades, a los estudiantes, padres, tutores, familiares que acompañan al estudiante. ¿Por qué? Porque muchas veces ya le dimos qué es lo que iban a hacer, pero necesitan ser acompañados, ¿no? De repente, tenían que crear un cuento, ustedes le hacen el acompañamiento, ¿y cómo les va? Encontraron, ya ¿cómo se llaman? Elegido sobre qué va a ser su historia, de repente ustedes le dan unas luces, de repente, no, profesora, pero fíjese, de repente les ha pasado algo y lo puedan recrear en un cuento, de repente tienen un animalito o una mascota que tiene nombre y le puedan hacer un cuento. Tenemos que irlo acompañando, porque no olviden que las familias muchas veces no saben cómo desarrollar la actividad. A veces nos dicen, sí, sabemos hacerlo. Y llega la hora de entregar la evidencia y esperan que el primero entregue la evidencia, ¿no? Cuando son aulas colectivas sin drive, entonces como que copian la evidencia del otro y a veces ha llegado hasta hacerlo igual, tal cual. Entonces, por eso es importante que le hagamos el acompañamiento sincrónico, que es en el momento, ¿no? En el momento que le hemos dado ya las actividades, ya pasa una media hora y estamos indagando cómo les va, ¿no? En qué les puedo ayudar, ¿no? Cómo van, ya vas terminando tu cuento, hiciste el final, no olvides que el final puede tener, le pueden dar algunas palabras finalmente, entonces, ¿no? Algunos conectores, hacerle recordar para la construcción de un cuento. Por eso es importante no dejarlos solos. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces en que ya el estudiante ve el Aprendo en Casa TV, le damos el reto y solamente esperamos la evidencia. Entonces, si no le hacemos el acompañamiento, no vamos a estar haciendo entonces la evaluación formativa, porque necesitamos ver y acompañar al estudiante para saber si él está haciéndolo realmente y si él está teniendo alguna dificultad en ese momento para lograr su producto o su evidencia del día. Entonces es muy importante realizar este acompañamiento. Desde ahorita ya como maestros tenemos que estar, ahorita ya que nos falta un mes prácticamente con claridad, ver la forma, mira, esto me fue bien, pero lo puedo mejorar así, ¿no? Y si le hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo poderlo hacer? ¿No? De repente ya un día antes hablo con el padre de familia, mire, señor, deme su horario, yo aquí lo voy a acompañar, ¿no? Porque tenemos diversas realidades. Padres de familia que trabajan hasta tarde, que recién desarrollan la actividad o ven el programa cuando llegan a casa o que les prestan el celular a la hora que recién llegan. Entonces, todo eso no podemos dejarlo que se caiga, porque si no la estrategia no va a ser con claridad y aparte, más que la estrategia no se dé con claridad, el estudiante no va a aprender. Y también como el rol principal como mediadores está brindar la retroalimentación formativa. Sé que han hablado de retroalimentación hace algunos días, esta retroalimentación que oriente al estudiante, ¿no? Que identifique sus logros, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado? Siempre bien claro nos dicen, inclusive en tutoría, hay que felicitarlo por lo que logró. Lograste hacer el dibujo de las plantas muy bien. No solamente decirle, ay, qué bien, lo has logrado, pero sin saber qué ha logrado, porque cada día hay un logro diverso, porque cada día hay un reto diverso. Hoy lograste de repente hacer tu maqueta de repente de la época prehispánica, de algo que tenga el estudiante que realizar. ¿Cómo lo hiciste? ¿No? ¿Cómo hiciste para hacer, mira, esos incas que has puesto aquí? ¿Cómo sacaste la información? ¿De dónde? ¿Quién te contó? ¿Alguien te ayudó? Entonces, esa retroalimentación va a ayudar a firmar. Mira, y te cuento que también en la época prehispánica había esto. Hay una devolución para el estudiante. Entonces, esto es un rol de nuestro rol mediador, redundando, importante que no puede faltar. Importantísimo. Estas tres partes es súper importante
dentro de nuestro rol de educación a distancia, porque lo otro es solamente para la implementación. El tema de tener las bases de teléfonos es solamente para la implementación. Igual también para la implementación es la plataforma Aprendo en Casa, pero ya la ejecución, acá estamos en la ejecución de nuestro trabajo. Estamos siendo maestros acá, estamos siendo mediadores. Por eso es tan importante hacer este rol bien claro y saber qué cosas vamos a utilizar y también cómo vamos a guardar esas evidencias. Por eso es que están llevando ustedes recursos tecnológicos, guardarlo en el Google Drive, lo que hacen con cada estudiante. ¿Por qué? Porque es importante, ahorita vamos a hablar también del portafolio, porque yo voy a saber hasta dónde está logrando mi estudiante, hasta dónde va logrando la competencia, porque voy a leer todo ese desempeño y sé hasta dónde va logrando, mirando su evidencia, habiendo dialogado, habiéndolo acompañado, dándole la retroalimentación. Voy a saberlo con claridad, pero si yo tengo de todos juntos, mezclados los trabajos, no voy a poder dar una valoración que es tan importante para la evaluación. Hasta allí, maestros, ¿alguna pregunta? ¿Propuesta? Dos participantes han levantado la mano, nos dicen acá. Participen, maestros. ¿Alguien quiere participar? Es muy importante participar aquí, ¿ah? Miren que esto es la introducción nada más para hacer nuestro trabajo. Tenemos que conocer bien nuestro rol de docente en educación a distancia para saberlo desempeñar. Si no lo sabemos, por esto este es como un marco teórico, todo lo que están aprendiendo hoy, para poder implementar ustedes en cada una de sus realidades su propuesta pedagógica. Maestro, ¿alguien que quiera participar? El profesor Soto, a ver que nos anime allí. ¿Dónde está mi coanfitrión? Colegas, buenas tardes, Miss. Estamos acá agregando a los colegas y estoy atendiendo ahí a la profesora que están llamando. Y justo acá tengo otro técnico en el apoyo y justo estoy en ida y venida en las dos laptops. Y creo que es muy importantísimo esta educación a distancia. Miss, como yo le estaba escuchando inicialmente, nadie estábamos preparados, pues, ¿no es cierto? En marzo, justo también nosotros también justo el día viernes estuvimos apoyando con que iban los profesores de primaria, por ejemplo, trabajo en el proceso, mencionaban, ¿no?, que tenemos que hacer nuestro solapines, que esto y el otro para el día lunes, que bien internado, que esto y el otro. Y definitivamente, pues, ¿no? Y nos quedamos, pues, porque después a media hora ya había un comunicado ya del presidente de la República. Entonces, claro, nos quedamos ahí, ¿no? Todos pensando, ¿no? ¿Cómo hacemos? Entonces, la idea era que íbamos a volver de repente el otro mes, ¿no? Inclusive dijeron por grupo que todos no van a ingresar. Entonces creo que ha sido una experiencia, pero, ¿no?, que hemos vivido impensado esto a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces creo que es muy importantísimo, ¿no?, escuchar estos tipos de charlas, porque esto nos va a fortalecer, porque este año también el ministro de Educación ha dicho, hasta el 15 de abril es virtual, ya nos confirmó. Pero luego vendrá de nuevo, ¿no? Dirá hasta el 15 de mayo, hasta el 15 de junio, y así de repente vamos a llegar a diciembre. Entonces yo creo que tenemos que aprender muchas cosas para enfrentar, ¿no?, los retos que nos queda este 2021. Eso es lo que puedo acotar, maestra. Vamos a continuar con la ponencia de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Exacto. Yo a la par ahorita tengo una reunión de directivos que también ya nos están pidiendo una serie de cosas y también dándonos a conocer que también esto se puede ir alargando. Por eso tenemos que tener claro cuál es nuestro rol en esta estrategia. Por eso, maestros, por eso es que se le pide la intervención, porque cuando uno interviene, o sea, hay procesos mentales que se activan y la información se nos queda más. No es necesariamente de que una sola persona esté interviniendo, sino es la educación, es una socialización. Y en la socialización está el aprendizaje, por eso se le pide su participación. ¿Alguien más que desee participar para continuar en esta parte que es bien fundamental?
Judith Tantachuco, Luz Chumpitaz, Javier. A ver quién se anima. ¿Quién se anima, maestros? A ver, Raquel Félix Navarro. Colega Raquel. ¿Qué piensas tú de este rol docente? Dígame, maestra. ¿Qué piensas tú de este rol docente con estas indicaciones que nos da el ministerio para desarrollar? Mira, en ese nuevo contexto que nosotros hemos estado, pues estamos participando, realmente ha sido un reto también para nosotras, no solamente para los padres y para los niños. Ha sido también un reto bien grande para nosotros, los maestros, de poder nosotros empaparnos a poder manejar todas esas herramientas tecnológicas que quizás muchos de nosotros no conocemos. Se nos ha hecho un poco difícil trabajar con estos nuevos cambios, ¿no? Al comienzo, al inicio de trabajar en este nuevo contexto virtual, pues para mí también fue difícil. Uno, porque el celular con el que tenía, pues no tenía mucha capacidad para poder recolectar las informaciones de los niños, o quizás para enviar también las actividades del día a día, y realmente era muy complicado al inicio, ¿no? Ya con los días que iban pasando, ya uno pues se va empoderando a todos esos nuevos cambios, esos nuevos retos que nosotros debemos afrontarlos, ¿no? Y que nosotros como maestros pues asumimos este reto de mediador, de poder nosotros avanzar de acuerdo a esta nueva, a estos nuevos cambios. Dime, y en estas actividades, como brindar orientaciones iniciales, realizar el acompañamiento en las actividades o brindar la retroalimentación, ¿cuál te ha sido más dificultoso? Mira, yo soy profesora de educación inicial, trabajo con las 3 edades juntas, soy profesora unidocente, y al inicio para mí ha sido un poquito complicado por lo que, bueno, nosotros, al menos yo siempre, ya nosotros tenemos el trabajo de que trabajamos las 3 edades y lo podemos adecuar a las 3 edades, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que con esta estrategia de aprendo en casa, las 3 edades eran muy diferentes las actividades. No sé si tú te recuerdas al inicio, ¿no? Que Sí. de 3 años era una actividad, de 4 años era otra actividad, de 5 era otra actividad. Otra actividad. Sí, ¿no? Y entonces nosotros teníamos que estar viendo, Dios mío, ¿cuál? ¿No? Y en esa parte un poquito de dificultad yo tuve para poder contextualizarlo y llevarlo, hacer de los 3 uno solo, para poder también nosotros a trabajar con los niños. Bueno, y ese ha sido la única dificultad que tuve al inicio, ¿no? Y también para poder hacer la retroalimentación con los niños. Lo que pasa es de que al inicio de la pandemia, pues, con las medidas de seguridad, los padres estaban en casa, ¿no? Pero ya cuando no había, pues, los papás, sabes que ellos trabajan, y muchos de mis padres trabajan en el campo también. Entonces, ellos ya tuvieron que irse a trabajar y ya los niños se tuvieron que quedar en casa, muchos de ellos con los hermanitos, con los abuelos, con los tíos. Y los niños de inicial tienen que tener un acompañamiento de un adulto, sea mamá, papá o un adulto, que los acompañe, que los monitoree, ¿no? Para poder explicarle
las actividades de que se está realizando. Porque los niños de inicial lo necesitan en sí, ¿no? Ellos son pequeños todavía, a ellos se les tiene que estar guiando, apoyando de esa manera. Entonces los papás se iban y los niños se quedaban en casa. Entonces no había quien los acompañe. Entonces, ¿qué pasaba? Mis padres llegaban a las 6 de la tarde, a esa hora recién, a ver los videos, las actividades que les estaba enviando a esa hora, y a veces llegaban a las 7 u 8 de la noche. Entonces era un poquito en esa parte para poder organizarme con ellos, así que tuve que organizarme con ellos para poder hacer la retroalimentación y poder recoger también las evidencias. Entonces con ellos hicimos unos acuerdos con los papás y recogíamos las evidencias los días sábados, domingos, de los papitos que trabajaban, de las mamás que trabajaban, ¿no? Entonces, así fue que comencé yo a poder trabajar y poder recolectar las evidencias y también hacer la retroalimentación con los niños. Esa ha sido, bueno, mi experiencia como docente en este año 2020 que ya pasó, bueno, que ahora se nos viene otro desafío también que va a ser para el 2021, ¿no? Y vamos a ver, pues, a seguir con este plan remoto con la Aprenda en Casa. Y yo espero que este año sea mucho mejor que el año pasado, ya que el año pasado fue todo un reto para nosotros como docentes y ya estamos empoderados en esa nueva estrategia. Exacto. Muchas gracias, Raquel, por tu intervención. Mira todo lo que ocurrió y todo lo que se nos va de las manos, lo que nos decía Raquel, el haber tenido que contextualizar, porque tenía aula unidocente de 3, 4 y 5, y al inicio venían actividades diversas, al igual también en aulas multigrados, ¿no? Muchas aulas multigrados también, hemos pasado muchas cosas, y muy cierto, casi en junio, julio, cuando hubo la reactivación económica, se nos cayó la estrategia nuevamente, porque los padres salieron a trabajar. Entonces, miren todo lo que hemos pasado y todo lo que ya sabemos que vamos a enfrentar este nuevo año, porque a pesar que estamos en emergencia alta, ¿no? Estamos demasiado contagio en Ica, todavía la economía no se ha paralizado. Entonces, así vamos a comenzar este 2021, teniendo todas estas situaciones que nos pasó, que se nos cayeron las aulas muchas veces. Hay que ver cómo sortear con estas actividades que nos ponen ciertas trabas para las evidencias y para poder hacer un acompañamiento muy bueno, real, como se dice, a la hora de que el niño está realizando la actividad, porque sabemos de que el padre de familia se lleva el teléfono porque el niño no cuenta con el aparato tecnológico y tampoco lo manipula, no tiene la edad para manipularlo en la edad pequeña, ¿no? Entonces, miren todas las situaciones que nos enfrentamos como docentes en esta educación a distancia. Muy bien, maestros, continuamos. El rol del docente, así como decía, monitorear, acompañar y orientar al estudiante, al padre de familia, de acuerdo al tipo de acceso que tiene. Eso ya lo sabemos. Y no olvidar que también dentro de nuestro rol docente, no solamente revisamos la evidencia, sino que tenemos que registrar la información en la ficha de seguimiento del estudiante. ¿Dónde está esa ficha de seguimiento del estudiante? A nosotros, al inicio de cada año, nos entregan estas fichas del estudiante que están en nuestras planificaciones. Allí nosotros podemos llevar el seguimiento a las competencias. Inclusive, ese instrumento tiene tres divisiones y nosotros podemos crear un nuevo instrumento donde se pueda ver con claridad si el niño está alcanzando la competencia o no. Por eso es muy importante registrar la información en la ficha de seguimiento del estudiante, no solamente el seguimiento a la entrega de evidencias, maestro, porque una cosa es tener un Excel donde yo voy marcando lunes, pongo amarillito que entregó la evidencia, sino el seguimiento a la competencia, cómo el estudiante va logrando en esa área ¿cómo se dice?, el aprendizaje de esa competencia, cómo la va movilizando a través de sus acciones, de la evidencia que nos presenta, que pueden ser, ¿cómo se llama?, actuaciones, dibujos, producciones,
Yo como me doy cuenta como el niño está avanzando en lograr esa competencia, ¿no? Entonces, ese registro de seguimiento del estudiante no solamente va por su asistencia. El niño todos los días asiste, el niño todos los días entrega la evidencia, aunque el Ministerio de Educación nos ha dicho, tal como lo dijo Raquel, que podemos hacer compromisos con los padres de entrega de evidencias semanales, dejando un día, ¿no? Pero hay políticas en cada aula, ¿no? Cada aula que hay maestros que revisan evidencias diarias, ¿no? Entonces, cada una de las realidades que ustedes vivan son válidas. Lo que sí no tenemos que olvidar, una cosa es registrar la asistencia, hacer seguimiento a la asistencia del estudiante. Ahí está el personal auxiliar, ¿por qué no asiste? Saber el caso, ¿por qué no asiste? Hacerle el acompañamiento, si fuese por salud, ver la forma de asistirle, hacerle recuperación emocional. También hacerle el seguimiento a la entrega de evidencias, que es otra cosa, y hacerle el seguimiento al aprendizaje, que es el logro de la competencia en sí, ya que es una evaluación formativa y nosotros allí tenemos que registrar inclusive la retroalimentación. ¿Qué le dijimos, no? Para retroalimentar esa actividad de ese día también. Y esto hay que informar oportunamente de las acciones que vamos haciendo, que esto lo hacen cada vez dentro del rol docente, está elevar el informe de desarrollo de las actividades mensuales, que ustedes lo vienen desarrollando mes a mes, qué actividades van desarrollando, cuáles van haciendo las adecuaciones, y sobre todo no olvide que más que eso, informar eso, es informar cómo el niño va logrando esas competencias. El rol del docente, personal auxiliar, ¿no? Como se decía al inicio, Maribel, no me rayes tanto la pantalla, se requiere contextualizar para garantizar la comprensión de la actividad. Lo que le decía, contextualizar al lenguaje, contextualizar a la realidad, a los recursos que tienen en costa, sierra y selva. Yo sé que en la sierra tienen recursos, tienen arcilla, ahí le han pedido de repente, le han pedido que lo hagan con plastilina o que lo hagan con masa de harina. Y yo sé que esa no es la realidad. El maestro contextualiza, ¿no? Se requiere realizar cambios para que la actividad se adecue a los niveles de la competencia y saberes que tienen los estudiantes. No olviden que de allí se parte. También se considera necesario hacer cierto énfasis que ayuden a los estudiantes a analizar más información. Aquí ya es política de la institución educativa. Hay muchas instituciones educativas que añaden competencias, inclusive para el desarrollo de la actividad diaria, ¿no? Porque consideran que es necesario realizar énfasis que ayuden a los estudiantes a analizar más información, mejorar algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos o articular con otros saberes. Como les decía, si ustedes saben de que allí tienen de repente a San Martín de Porres como patrón, no, ustedes hacen que esa realidad, ese saber que tiene el estudiante, lo transforme y cree textos para el santo de su comunidad, sin desacatar el tema del desarrollo de la competencia. Entonces, por eso es que es importante esto. Y lo que es más importante, cada institución educativa, cada director con su personal docente, auxiliar y comunidad educativa, va a trabajar ahorita ya su PI, su proyecto educativo institucional. Aquí no se olviden que dentro del rol a distancia, así nosotros no estemos presentes, nosotros tenemos que trabajar por la identidad de mi escuela. ¿Qué valores trabajan en su escuela? ¿Sobre qué aspectos están trabajando en su escuela según su diagnóstico? Nosotros tenemos un diagnóstico que hay escasa salubridad, que hay escasos patrones de lavado de manos, que hay ciertas prácticas de descuido ambiental. Entonces, sobre eso, yo voy a seguir trabajando en educación a distancia. ¿Quién lo va a hacer? Todos los miembros de la comunidad. Todos los miembros de la comunidad lo van a hacer. No, está el dengue, así como las actividades también que nos da la región. ¿Por qué? Porque estamos, en nuestro contexto está el dengue como una enfermedad de la zona. Por eso es que nos mandan propuestas para trabajar. Así igual, cada institución educativa tiene su propia realidad, sus propios valores que trabajar.
Entonces, eso no se puede escapar a la propuesta del Aprendo en Casa. Por eso dice que el maestro tiene que hacer su propuesta, que añada él su propio contexto, su propia realidad, entonces para poder trabajar. Por eso este mes de marzo que comienzan las actividades de planificación, se va a pedir que se añada toda la identidad de las escuelas a estas propuestas de Aprendo en Casa. Por eso es tan importante esto, saberlo, que no solamente se le ocurre al director decirlo, no, si en la plataforma ya viene todo listito, decimos, pero no podemos escaparnos de nuestra propia realidad, porque el niño vive en esa realidad. Y el niño, como dice la educación, el niño se trabaja para que el niño haga propuestas de cambios y de mejoras. ¿Para qué educamos al estudiante? Para que el estudiante haga propuestas de mejora en su propio contexto, en su propia realidad, en su espacio inmediato, ¿no? Que cuide su comunidad, que arborice su comunidad, que cuide los ambientes, que salude, que cuide los bienes comunes, la plaza, la placita de la comunidad. Para eso es que se enseña. Por eso es que es muy importante contextualizar, no lo olviden. Y eso está dentro del rol que también nos exige el seguimiento a los aprendizajes y la propuesta de educación a distancia que tenemos en este 2021. Y también dentro de nuestro rol, que son muchos, el de mediador, está orientar a los estudiantes, al padre de familia, a que organicen y conserven en un portafolio sus productos. No solamente el portafolio lo voy a tener yo como maestro, que voy a tener una carpeta digital en el Google Drive, con su nombre, de repente separado por áreas, como le dijo la maestra también ese día, sino se necesita un portafolio tangible. Y también el padre de familia, si nosotros logramos estimularlo, va a tener un portafolio también digital de sus fotos del niño, para cualquier rato él también poder visualizar todo lo que hizo su estudiante y poder valorar, porque lo que buscamos es que el padre de familia le dé esa valoración a su hijo por lo que él logra. Pero ¿quién le tiene que enseñar cómo lo va a hacer? Que no le diga felicitaciones, papito, hijito, lo hiciste muy bien, sino para que le valore el logro que hizo en ese día. Por eso nuestro rol de mediador no acaba nunca. Y ahorita no tiene horario, porque sabemos que los padres de familia estamos atendiendo hasta 9 de la noche, 10, ahorita para las matrículas también igual. Entonces, dentro de nuestro rol está orientar al estudiante que organicen y conserven en su portafolio sus productos elaborados a partir de las actividades formativas de la semana. Allí, e inclusive la docente o el personal auxiliar, que es la mano derecha e izquierda allí, puede orientarlos, de repente decirle que le pueden hacer una carátula para cada semana, el niño puede hacer un dibujito referente a la actividad, de repente la madre tierra, de repente le hace una carátula del planeta, un origami, lo que quiera hacerle y le pone semana tal, con su producción, igualito, o sea, ya en las orientaciones, en el contexto, la forma en que ustedes le vayan a dar, está propia de cada uno. Algunos le mandan las carátulas hechas para que lo impriman según las realidades, pero tenemos que ver redundando las realidades, que tengan acceso económico a una impresión, porque yo he visto muchas realidades. Yo vivo en Grosso Prado y el padre de familia se preocupaba por las separatas que le mandaba el colegio, ¿no? Por las separatas que no podían desarrollar si no imprimían las separatas, si no imprimían todo. Entonces, nosotros buscamos en la máxima economía, pero que se vea el aprendizaje del estudiante, porque el aprendizaje no necesita de grandes costos finalmente, con lo que tiene en su casa, con las tazas, con el papel de reuso, porque tenemos que enseñarle a reusar, el niño puede lograr muchas cosas. Puede hacer inclusive, si le pide amasado y no tiene para amasar, entonces de repente tiene periódico, puede hacer escultura, igual está amasando, igual está dando forma. Por eso si ustedes acompañan de verdad a ese estudiante, de repente ustedes le dijeron, la mayoría tienen masa, pero ese niño no tiene masa, tiene que darle una alternativa, que a veces al padre no tiene esa facilidad para cambiar el recurso, para eso estamos nosotros, y hacerle el seguimiento antes que nos entregue la evidencia. No después, que le diga, pero señora, pero lo hubiera hecho con esto. No, antes. Entonces, por eso es que es muy importante nuestro rol de mediador. ¿Hasta allí hay alguna pregunta?
¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, continuamos entonces. Entonces, nos dice allí también que todos los productos que el niño nos mande tiene que ser registrado en su portafolio. Si es un producto, ¿no? De repente tangible, una maquetita, un títere, lo tendrá en su casa, podrá hacer su rincón de títeres. Nosotros como maestros somos tan creativos que podemos darle una serie de oportunidades a los padres de familia para que ellos se puedan organizar y puedan cumplir con los retos. Y aquí, como dice, así como decía la maestra Raquel, los docentes se ponen de acuerdo con los padres de familia a través de los diferentes canales de comunicación que tengan. Eso nos dice la resolución 097-2020 del Minero, ponerse de acuerdo a la realidad de las familias para recoger las evidencias, para revisar los portafolios también. A veces nos piden la revisión del portafolio al mes. Nosotros podemos implementar que ese portafolio lo podemos revisar semanal, quincenal, ya está en el vínculo que ustedes tengan con las familias. Y no olviden, como le decía, que el Aprendo en Casa está basado en los aprendizajes para la conservación de la salud, para el bienestar emocional del estudiante y de las familias. Para eso está desarrollada la plataforma. Si ustedes ven, todos están canalizados al buen trato, a la conservación de la tierra, al lavado de manos, al buen trato, redundando, a la actividad física. Por eso nos dice, esto está en la norma, lo más importante es aportar al bienestar de los y las estudiantes para favorecer aprendizajes relacionados con su necesidad, ¿no? Con esa necesidad de entender, para procesar cambios que tiene el planeta, cambios que tiene ahorita esta sociedad. Por eso dice mucho de los eslogans televisivos, estamos en una nueva sociedad, en un nuevo actuar, ¿no? Entonces, pero todavía no lo entendemos, porque si lo hubiéramos entendido, hubiera menos contagios. Entonces, miren, y ahora si ustedes leen todas las normas que están saliendo, todas las normas, todos están basados en educación. Así que nuestro trabajo va a ser arduo, porque nos están dando a nosotros el rol principal de hacer cambios de actitud con el otro, cambio de actitud con nuestro propio entorno, ¿no? Y eso va a traer un bienestar no solamente a la salud, sino al bienestar de toda la población. Y también nos dice, si un estudiante por condiciones adversas no le es posible seguir la propuesta a distancia del Aprendo en Casa, no tener acceso a internet, TV o radio, o por enfermedad, podrá retomar su proceso de aprendizaje durante la modalidad presencial cuando ésta se desarrolle. Esto es de la resolución pasada. ¿Se acuerdan que nos dijeron desde octubre que hay que hacer el reingreso de los estudiantes, que se le iba a permitir que puedan entregar las evidencias pasadas inclusive? Y por eso es que ahora hay las carpetas de recuperaciones inclusive. Entonces, ahorita no puede haber una total exigencia como la presencialidad. E inclusive la presencialidad tenía sus falencias, porque iniciaban y una serie de casos que nosotros lo sabemos también. Entonces, lo que sí tenemos que saber bien claro es este rol que hoy día estamos aprendiéndolo. Yo creo que muchos de ustedes ya lo sabían, pero es mejor verlo con las propias normas. Entonces, por eso ahorita, rapidito en estos minutos que nos queda, hay que ver bien estas orientaciones, ya las nomenclaturas de las orientaciones que están, estas orientaciones pedagógicas que dieron para el 2020 por emergencia sanitaria. ¿Qué nos dice? Este glosario de términos es importante. Acompañamiento al estudiante. ¿Qué es el acompañamiento al estudiante? Es un conjunto de acciones, no es una sola acción, es un conjunto de acciones coordinadas por un profesor o un grupo de profesores de manera colegiada. Ustedes se reúnen con su director y canalizan. Oye, vamos a acompañar de esta forma. Mira, yo tengo la realidad, mis padres llegan cansados, entonces de repente voy a hablar con ellos y yo le puedo hacer un acompañamiento un sábado, dando mi tiempo, más de lo que nos piden, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí no vamos a poder decir que hemos trabajado más de nuestra jornada escolar.
Más de nuestra jornada escolar, sábado y domingo, en la noche, en la mañana, en la tarde, hemos estado así, ¿no? Entonces, esa reunión colegiada que se da con otros docentes o los unidocentes que pueden tomar sus propias decisiones también, aunque también unidocentes, multigrados tienen sus especialistas y pueden hacer sus propias propuestas, hacen su propuesta de acompañamiento al estudiante de manera remota o presencial, porque este acompañamiento es presencial o remoto. El acompañamiento no varía. Lo que varía son los instrumentos que vamos a utilizar para hacer este acompañamiento, ¿no? Con el propósito de responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, cuando éstas no han podido ser resueltas por el estudiante de manera autónoma. ¿Por qué hacemos el acompañamiento al estudiante? Porque muchas veces el estudiante no logra desempeñar, no logra realizar el reto, y nosotros lo vemos. Vamos a situarnos en un aula. Si le hemos dado bloques para agrupar, el estudiante no lo logra agrupar, todo lo pone juntos, no logra ver de repente el criterio de color o de forma. Entonces, igual, acá lo tenemos que hacer a distancia, ¿no? Por eso es, a ver, ¿y cómo realizaste tu actividad, no? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Qué tienes para agrupar allí? ¿No? El niño te puede decir, tengo manzanas, papas, zanahorias, tomates. ¿Y qué puedes hacer allí? A ver, si te hemos dicho agrupar, ¿cómo lo quisieras agrupar? ¿Cómo crees tú que lo puedes agrupar? Entonces, él te puede decir por teléfono, voy a agrupar las papas y las zanahorias. ¿Algo más que puedas agrupar? ¿No? Ya lograste agrupar todo y ahora, y todos son del mismo tamaño, ¿qué crees tú? Puedes hacer otra agrupación, ¿no? Y le vas dando camino para que el niño vaya desarrollando sus propias competencias, que vaya siendo autónomo, porque no se olviden que no solamente se moviliza una sola competencia, sino que para lograr el aprendizaje en cualquiera de las áreas, se necesita del área que es fundamental, que es el área personal social, el conocimiento de sí mismo. El niño se tiene que sentir seguro, autónomo de decir su propia propuesta. Yo lo quiero hacer así, ¿no? Yo creo que esto es así, pero no va a poder valorarse si no le damos la oportunidad al niño del diálogo, de equivocarse, de poder ver su error y poder reformular ese error y poderlo corregir en el instante. Por eso es muy importante, nos preguntaban del tema de la retroalimentación, tratar que sea en el acto, ¿no? Termina el programa de TV y le preguntan a las mamás, ¿cuándo hacen el reto? La idea es que lo hagan seguido, ¿no? Entonces acompañarlo, señores, yo dentro de un ratito lo estoy llamando, a ver cómo va desarrollando el reto, ya lo estás acompañando. Ay, ¿qué materiales vas a utilizar? Ya te va diciendo, ya entonces luego me lo muestras, ¿no? Ya luego te va a mostrar el producto. El glosario de términos también en el 4.2, la adaptación, que es el ajuste de la propuesta. ¿Dónde está la propuesta ahorita? En la plataforma Aprendo en Casa. Para responder pertinente al contexto y oportunamente a las diversas características y necesidades educativas de los estudiantes. Miren, aquí hacemos un alto, imagínense, esta plataforma también consideraba a los niños con necesidades educativas especiales. Los maestros realmente han sido grandes héroes en esta propuesta, porque han tenido que hacer que los padres hagan materiales inclusive, para cada una de las realidades de las necesidades que tiene ese estudiante. Imagínense toda la fuerza que le hemos puesto a este Aprendo en Casa, que va a seguir siendo un éxito desde el momento en que tengamos compromiso con esta estrategia. El Aprendo en Casa, que es, dice el 4.3, es una estrategia que plantea actividades que el estudiante podrá realizar desde su hogar, para avanzar en el desarrollo de sus aprendizajes. Esta estrategia hace uso de la web, la radio y la televisión para llegar a todos los estudiantes del país en sus diferentes modalidades, EBR, alternativa, ¿no? EBE, inclusive primer ciclo también, ¿no? Están incluidos todos allí. En el 4.6, ¿qué es una educación a distancia o una educación no presencial? ¿No? Como nos dice, es aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo espacio físico. ¿Dónde estamos nosotros? En nuestra casa, el estudiante está en su propia casa. Evidencias de aprendizaje. Son las producciones y o actuaciones, ¿no? Porque hay muchas que se pueden desarrollar con una actuación de manera oral, inclusive
Hay una competencia que nos habla si se comunica, y también en educación inicial hace su comunicación a través de gestos. A veces el niño no nos dice ninguna palabra, pero se está comunicando a través de gestos, ¿no? Mueve la cabecita, alza los hombros, su carita, es una manera de comunicarse, y eso se valora como una evidencia de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje son las producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes, y hay que tratar de nosotros ver que el estudiante lo haga, porque muchas veces, a veces lo hace el padre por presentar, ahí a la profesora me está pidiendo la evidencia, ya rapidito, ya está, ya. No, y lo que nosotros tenemos que hacer, por eso es que va la evaluación allí y el acompañamiento, para ver, ahí nosotros hacemos, ¿no? La profesora le va a preguntar cómo lo hizo, cómo está en el momento, ¿no? Y ahí nosotros nos damos cuenta si el niño lo hizo o no lo hizo también, ¿no? Entonces, esas evidencias, ya hemos dicho, de que se pueden poner de acuerdo, ¿no? Cuando le puede mandar el padre de familia. Y estas son para ser interpretadas, para ir registrando en los logros de aprendizaje del estudiante. 4.8, medio mecanismo para el desarrollo del trabajo remoto. Cualquier equipo o medio informático, radio, TV, no, internet, telefonía u otros. Mediador del aprendizaje. ¿Quiénes son los mediadores? Nosotros desde casa hacemos la mediación con el padre también se convierte en mediador con el estudiante. Persona que está en interacción con los estudiantes y realiza acciones educativas que favorecen el desarrollo de competencias. No necesariamente es un docente, puede ser un promotor, un auxiliar, un psicólogo, un terapista, etc. Entonces, nosotros tenemos doble función. No solamente hacemos la mediación para el estudiante, sino para toda la familia. Necesidades de aprendizaje, como le decía, las necesidades, requerimientos que tienen los estudiantes para alcanzar los logros. Por eso, esas necesidades, ¿dónde lo vemos? Cuando le hacemos el acompañamiento. Mi estudiante no puede hacer esto, entonces yo creo una estrategia, así como hacen los planes de apoyo, igualito. Allí tenemos que ver las necesidades de aprendizaje para hacerle el acompañamiento. Y necesidades educativas especiales son aquellas demandas que presentan los estudiantes, ¿no? Generalmente de EBE, ¿no? Que es con discapacidad ya severa, ¿no? ¿Cómo se llama? Con un término, también entre límite, porque nosotros tenemos niños con necesidades educativas, ¿no? Que no son tan altas, que están dentro de nuestras aulas y tenemos que atenderlos y contextualizar a lo que ellos también necesitan. No los podemos dejar atrás, porque igual tenemos que realizar su adaptación para la necesidad que tengan ellos. Si tienen necesidad visual, ¿no? Haremos que el padre de familia, ¿no? Pueda hacer algunas láminas más grandes o pueda describir la lámina con mucha más facilidad para que el niño pueda lograr detalles, ¿no? Una serie de cosas, de lenguaje, ¿no? Tenemos que adaptarnos a la realidad. El periodo lectivo, en este caso, fue hasta el 22 de diciembre, del 6 de abril. El portafolio, el 4.13, que nos habla que el portafolio es la colección de producciones realizada por los estudiantes y sirve como base, ¿no? Para examinar los logros. Nosotros revisamos el portafolio y damos un logro y registramos para hacerle el seguimiento a la competencia. Es altamente recomendable que para cumplir esta finalidad las producciones sean incluidas, sean escogidas por los propios estudiantes también. Y también ellos mismos las socialicen. Cuando socializan los portafolios es una etapa muy rica, es una etapa muy bonita que se vive porque el estudiante recuerda cómo lo hizo, te cuenta, salen cosas que de repente cuando tú le pediste la evidencia o la retroalimentación no te lo dijo, pero cuando él revisa su portafolio te da a conocer detalles muy bonitos, inclusive recuerda quién le ayudó, qué cosas más le quiso poner, qué cosas no tenía, por eso es tan importante la revisión del portafolio. Y la organización de las actividades en experiencias de aprendizaje. Aquí es donde yo quería hacer un alto para que ustedes tengan bien claro qué nos pide este Aprendo en Casa, qué nos pide esta educación remota. Situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. Situaciones realizadas a la convivencia en el hogar, por eso hablan mucho del tema de la relación de familia, piden el baile de la familia, que hagan charadas, que trabajen
que hagan dramatizaciones, creación de cuentos, una serie de cosas. Situaciones relacionadas a la ciudadanía y al bien común, ¿no? El cuidado de los ambientes, el cuidado de sus propias cosas, el cuidado de las propias comunidades, del bien común, para evitar robos, para evitar que este estudiante cuando llegue al aula, inclusive también él pueda desempeñar lo que está aprendiendo en casa, a cuidar los materiales, las carpetas, los mobiliarios que hay en nuestras escuelas. Nosotros en la educación secundaria se ve mucho que hay mucho maltrato del mobiliario, el baño. Entonces, miren, estas oportunidades que tenemos de ayudar a los estudiantes desde casa a enseñarles que para vivir en un mundo mejor necesitamos cambios de actitud. Y ahorita es una gran oportunidad y reiterarle nuevamente también las felicitaciones por estar el gran grupo ahorita inmersos en estas capacitaciones y actualizaciones que nos van a hacer que nos desempeñemos mejor. Y para culminar ya casi las actividades aquí, no olviden que para la planificación de las actividades de aprendizaje tenemos que propiciar la revisión de los recursos, generar espacios para revisar las experiencias de aprendizaje. Hagan sus grupos, así ustedes hagan sus colegiados con su escuela, hagan sus grupos de maestros, así como trabaja Huancavelica, ¿no? Como trabaja la Sierra, entre grupos de maestros aparte de sus colegiados, hacen sus pequeñas redes amicales, revisen la plataforma, miren, yo lo quiero hacer así, comparten, yo voy a hacer el video, miren, yo voy a hacer este PPT. Ahora las redes están sobrecargadas de medios virtuales, PPTs, videos, cómo hacer videos, una serie de recursos. Hay inclusive profesores que están dando su trabajo inclusive para que sea un soporte para el nuestro. Y a veces es tanto el material que se tiene que nos mareamos con tanto material y olvidamos nuestra propuesta pedagógica contextualizada de nuestra escuela. No se olviden, no olvidar el contexto, la realidad y sus propios contextos culturales, porque la educación es sociocultural, busca que se rescate, que se realce, que ese estudiante que vive en Cañapay, que vive en San Regis, realce esa cultura que tiene allí. Por eso, no olvidemos que primero lo nuestro, primero el estudiante, no, tenemos que apropiarlo de su propio contexto, tenemos que hacerlo, que cuide su propio contexto, que haga aportes a su propia comunidad. Por eso que el trabajo que viene en marzo es justamente para hacer eso, buscar soluciones con equipos, hacer sus equipos amicales para que puedan hacer propuestas y evaluar siempre. Ustedes hacer su autoevaluación constante, qué está fallando, porque realmente cuando ingresa ya la propuesta, a veces ya no hay es como un tren, que no nos podemos bajar, va tan rápido, nos piden documentos, hay que presentar una cosa, otra, y perdemos nuestro rol en el camino, ¿no? Entonces no olvidemos, por eso ustedes están actualizándose, por eso ustedes tienen ese gusto de aprender, para poder ustedes relacionarse con sus estudiantes, para poder hacer esta propuesta de educación a distancia con más calidad. Creo yo de que somos un grupo de maestros peruanos inmersos que creemos mucho en que la educación va a dar el gran cambio a nuestro Perú y al mundo. Que la educación es la única forma de hacer cambios, la educación es la única forma de poder inclusive sobrellevar algunas adversidades. Entonces, en nuestras manos está, maestras y maestros, todos, personal auxiliar, administrativo, está en nuestras manos hacer buenas propuestas en esta educación a distancia. Una propuesta que va relacionada a la familia, a la conservación de la salud. No olviden que la conservación de la salud no solamente es la actividad física, inclusive es la actividad que se desarrolla, ¿no?, en los espacios alternos. De repente los domingos nosotros le hacemos el seguimiento a los padres de familia, que hagan su picnic. Nosotros hemos hecho varias propuestas en las escuelas también y que funcionan. Hacer que, yo les cuento que habíamos hecho un lunes de lentejita, ¿no? Por ahí se nos cayó la estrategia
¿cómo se llama?, medio camino, pero por lo menos una semana se trabajaron, porque también se desarrolla esa educación a distancia, porque se entregaron los alimentos de Caliwarma, pero nosotros también hay que hacerle seguimiento. El personal auxiliar también puede hacer el seguimiento. ¿Cuál es el menú del lunes? No se olviden que para cuando el niño come el hierro tiene que estar acompañado de un cítrico, que puede ser una limonada, una mandarina. Hay que hacerle acordar al padre de familia, sin ser obsesivos, pero hacerle acordar y hacer que esta propuesta nosotros no nos vayamos de nuestro propio contexto y no nos vayamos de la calidad educativa que buscamos como buenos maestros peruanos que somos. Entonces, hasta allí, maestros, ¿tienen alguna pregunta? Ya para culminar, agradeciéndole de antemano su atención. No los veo. A ver, vamos a ver. No escucho a nadie, no veo a nadie. Maestros, ¿tienen alguna duda? Todo claro, Miss. Todo claro. Entonces, ¿estamos preparados para esta nueva etapa del Aprendo en Casa? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Pueden activar sus audios y decirlo si ya estamos preparados o decirlo con sus propias frases? ¿Están preparados para ser esos maestros que queremos en esta educación a distancia? ¿Sí o no? Sí, estamos preparados. Sí, maestra. Estamos preparados, maestra. Bien, bien. Muchas felicidades para ustedes, maestros. Con las Muchas orientaciones gracias. que usted nos ha dado, maestra. Muchas gracias. Yo ahorita he estado un poco complicada con una reunión de Zoom que también he tenido, pero éxitos, creo que nos vamos a ver una vez más. Ya ahí vamos a ver un poquito más a detalles para que hagan algunos apuntes para hacer estas propuestas, porque a veces se nos pierden. Ahorita es un marco como conceptual de nuestra labor, de nuestra función como docente a distancia. Entonces, si no hay unas preguntas, culminamos nuestro proceso de actualización. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por su atención.